Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al economista Fausto Ortiz. Él es exministro de Economía y Finanzas. Economista Ortiz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen, por la entrevista. Saludos cordiales a usted y a la audiencia. Economista, como lo dije hace un momento, pues esta que es una de las demandas de la CONAIE se convirtió justamente en uno de los puntos álgidos de las negociaciones con el sector indígena, y es el relacionado al subsidio de los combustibles. Ellos pedían pues reducir el valor y congelarlo. El planteamiento establecía un precio de $1.50 para el diésel y $2.10 para la gasolina extra y ecopaís. El presidente Guillermo Lasso pues se ha pronunciado y ha dicho que se disminuirá 10 centavos en ambos combustibles. ¿Es esto acertado, esta decisión que ha tomado el primer mandatario, economista? Sí, en la decisión pasa un mensaje claro, que es un mensaje que el gobierno de alguna forma intenta acercarse a la propuesta del movimiento indígena, tratando de decir está bien, si hay un impacto en la economía por el tema de los combustibles, se puede bajar una cantidad. Pero acá es importante destacar algo, ¿no? El valor de los combustibles está congelado. No ha sido congelado en el momento en que ahora que el precio está alto, estuvo congelado cuando el precio del petróleo estaba en $70, quizás 80. Entonces, y de ahí para adelante ha subido hasta $120 el barril de crudo. Hoy día está bordeando los $110. Y en el tema de los combustibles, el diésel, al año Ecuador consume 1.400 millones de galones de diésel y unos 1.200 millones de galones de extra y ecopaís. Por lo tanto, si uno dice apenas 10 centavos en 1.400 millones en el año, son $140 millones en el año, lo que significa para el Estado esa reducción en el precio. Y en el caso del diésel, unos 10 centavos en 1.200 millones de galones al año son otros $120 millones. Por lo tanto, estamos hablando de más de $260 millones, que es lo que el Estado dejaría de recibir como ingresos, o lo que se incrementaría al subsidio, que en este año 2022 estaría llegando a unos $3.000 millones antes de esta medida de disminuir el precio al que se comercializan tanto el diésel como extra y eco. Ahora, economista, usted nos dice $260 millones es lo que dejaría anualmente de recibir el Estado ecuatoriano. Las cifras que dio el Ministerio de Economía y Finanzas son un poco menores, son de $226 millones anuales. Sí, seguramente las cifras de finanzas deben ser mucho más acertadas que los cálculos que uno puede hacer desde afuera. El consumo en el diésel, en los datos oficiales son los que yo les señalaba, 1.400 millones y casi 1.200 millones en extra. Inclusive si se baja un poquito ese precio, seguramente aumentará también el consumo. Y si pensamos que hay algo de contrabando, el contrabando también aumentará el consumo en el caso del diésel. Hay más impacto entonces con esto. Claro, el impacto está por ahí, es a nivel general 230 millones, 260 millones es una cifra que estaría bordeando un número similar. Así es, bastante alta, y sin embargo, pues usted ha escuchado ya el pronunciamiento de la CONAIE en este comunicado en el cual dicen que esta decisión es insuficiente y además sin garantías. ¿Qué opinión le merece pues esta respuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Sí, quizás para ellos les parezca insuficiente, eso uno podría explicarlo, que es bastante plata. Eso ¿qué implica no recibir esos $260 millones al año? Eso implica el equivalente a no poder gastar más de 2.500 millones en alguna obra que quisiera hacerse hoy día con financiamiento, porque esa plata permitiría pagar el financiamiento de una obra de un tamaño de 2.500 millones. Eso implica que el gobierno no puede
hacer obra o que mañana va a tener dificultades para atender otros proyectos y que le tocará al gobierno ver cómo lo compensa, dado que el déficit fiscal se incrementaría, lo que implicaría quizás tener que ir a volver a tocar las puertas de la Asamblea para decir, oiga, pongamos un impuesto adicional sobre la misma gente que siempre está pagando impuestos, que en algún momento eso de ahí también va a afectar la capacidad empresarial de generar empleo, de generar trabajo, y al final del día termina complicando la vida a todos los ecuatorianos. Es decir, la respuesta es más subsidios, más impuestos para el pueblo ecuatoriano. Claro, porque si estuviéramos con una situación de superávit fiscal, uno dijera, bueno, eso implica un menor superávit, pero estamos en un déficit fiscal que para este año se programó cerca de 4.000 millones de dólares, que por el precio del petróleo alto y por los mayores impuestos, eso podría estar bajando a un déficit fiscal de 2.000 millones de dólares. Quiere decir que habiendo déficit fiscal hay que conseguir financiamiento. Y si ahora hago más grande el déficit fiscal, tengo que ir a buscar más financiamiento. Pero al hacer el hueco fiscal adicional, no por mayor obra pública que da empleo, no por algo de mayor de gasto que pueda generar algún tipo de bienestar, sino porque se está perdiendo ingresos o por el lado de los subsidios, implica que pierde financiamiento multilateral, en el caso del Fondo Monetario, que nos ha dado algo así como unos 8.000 millones de dólares en estos 3 o 4 años, que ha sido un aporte importante por tasa baja y largo plazo. Pierdo ese financiamiento y tengo que ir a buscar financiamiento a los mercados internacionales, que hoy día nos están diciendo, si quieren plata de los mercados internacionales, les podríamos dar plata arriba del 15% de interés, porque ahí está el riesgo país en este nivel, consecuencia de que se hace más difícil pensar que se va a poder pagar esa deuda cuando ustedes están perdiendo ingresos. Ahora, ¿es posible, economista, poder incluso bajar más, es decir, aumentar el subsidio, bajar más el precio de estos combustibles? Y le digo porque le dije al principio las cifras. La CONAIE en una de sus demandas decía el diésel de 1.90 a 1.50, es decir, 40 centavos menos es lo que ellos requieren que se baje. Y la Extra y Ecopaís de 2.55 a $2.10, es decir, 45 centavos menos. El presidente ha dado una respuesta y ha dicho no, 10 centavos para ambos combustibles. ¿Es posible de alguna manera viable para este gobierno bajar un poco más el precio del combustible, o realmente sería totalmente contraproducente para la economía de nuestro país y nos meteríamos pues en una crisis económica a corto plazo realmente? A ver, primero cuantifiquémoslo. Si 10 centavos dan 260 millones de pérdida de ingresos, 40 centavos es 4 veces más que los 10 centavos, por lo tanto estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares que el Estado tendría que asumir como subsidio. ¿Eso va a quebrar el país? No, la respuesta es no, porque antes teníamos un precio mucho más bajo y pudimos como país manejarnos. ¿Cómo nos manejamos? Subsidiando ese combustible y pagándolo con deuda, es decir, nos estamos endeudando. En los últimos años, del 2014 al año 2021, en esos 8 años, el subsidio fue algo así como 2.800 millones de dólares según las cifras de finanzas. Es decir, que en esos 14 años son 22.000 millones de dólares de subsidios. Y eso de ahí es déficit fiscal. Y eso de ahí es endeudamiento. Es decir, irresponsablemente el Estado, al no querer enfrentar el problema del subsidio, lo que está haciendo es financiándolo con deuda. Y al financiarlo con deuda quiere decir que hay que pagar más intereses de esa deuda, hay que pagar más impuestos para poder tratar de achicar ese déficit fiscal. Y entonces nos va complicando la vida. La fácil es decir, sí, vamos y pongamos el precio, si quieren, el que sea, y nos toca hacer más grande el hueco. Yo planteaba en un editorial esta semana que si queremos bajar el precio a los niveles que plantea la CONAIE, por un momento pensemos una manera de lograrlo. Entonces decimos, si para subirlo lo subimos lentamente, 3% mensual, ¿verdad? Entonces para bajarlo, bajémoslo también en 3% mensual, para que la bajada tome por lo menos 8 meses, es decir, ¿por qué tengo que bajar drásticamente? El mismo mecanismo que se utilizó anteriormente. Si lo puedo utilizar haciéndolo gradualmente, y cuando se haga gradualmente, quizás
en ese tiempo también el precio del petróleo empieza a bajar y el subsidio en general pueda ir ajustando. Pero no tenemos tampoco esa seguridad, economista. Hay que ver lo que está sucediendo a nivel internacional y es en realidad lo que determina el precio del mercado del petróleo. Entonces, obviamente, podemos pensar que después de, 6, 7 meses o como sea, podremos tener un petróleo, podremos tener un valor menor, pero tal vez no. Eso no lo sabemos tampoco. Claro, pero en cifras fiscales, ¿qué es más conveniente? ¿Hacerlo todo de golpe o hacerlo gradualmente? Entonces, es mejor hacerlo gradualmente, la bajada, igual como se hizo gradualmente la subida. Y adicionalmente me permite políticamente desenmascarar al sector indígena que está diciendo, si me bajan el precio, entonces todo está perfecto. Entonces, si uno hace ese planteamiento y no se levantan las medidas de hecho, ya dejan a la población en paz y trabajar en paz el resto de gente, entonces está bastante claro cuál es la intención finalmente de ese planteamiento que no está escrito, ¿no? Ahora, lo que también se podría hacer y que se lo ha conversado con anterioridad es hacer planes de compensación, es decir, iniciar un proceso de focalización a los sectores que realmente necesitan un subsidio. Estamos hablando de los agricultores, de los campesinos, transportistas, etcétera. Claro, en lugar de destinar estos 10 centavos que el gobierno está diciendo que va a bajar, que significa 250 para redondearlo al año, y decimos que esa plata de ahí puede ir destinada a los problemas que hoy día el sector indígena tiene, salud, educación, atender algún tipo de problemas que están vinculados con la minería y el petróleo, la remediación ambiental. Es decir, si uno dijera, mira, de esa plata no la bajes, pero al menos esa plata pásala a esos distintos proyectos que están vinculados con el bienestar de la población, quizás indígena, quizás de la Amazonía, quizás de otros sectores también de la población. Entonces uno diría, eso hace mucho más sentido, es mucho más coherente que simplemente decir, baja el precio, toma deuda, y cada deuda que tomes es inmanejable, es impagable, y va a llegar un momento en que no haya plata para pagar deuda, no haya recursos para pagar los gastos y nos compliquemos más la vida por tener que atender reclamos que realmente pudieran ser canalizados hacia otra dirección. Eso definitivamente sería mucho mejor, economista, que se asegurara que hubiera un compromiso de que ese dinero, esos recursos fueran dirigidos exactamente a esos sectores que más lo necesitan en este momento. Le quiero pues agradecer nuevamente al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes también, saludos cordiales. Muy buenas noches.